Hola, buenas noches. Yo soy Charlie Uribe y aquí estamos hoy con un gran invitado. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi Charlie, A mucho ver, gusto es estar Jorge contigo. Vite, escultor, un artista de Guadalajara que ya lleva un buen rato de trayectoria ¿Algo? y la verdad me siento súper afortunado que estés aquí con nosotros y este programa, Encore TV, Arte y Música, es un proyecto muy especial y sí era muy importante que en esta primera transmisión estuvieras tú aquí conmigo, y me gustaría hacerte como varias preguntas, ¿sabes? Pero Adelante. también quisiera saber cómo te presentarías tú. Como platícanos de cómo empezaste en la escultura. Ok. Bueno, antes que nada, pues mi nombre es Jorge Vite. Me apasiona el arte. En específico me he especializado en la escultura. Y pues nada, ¿no? Es un gusto estar aquí. Y pues ahora sí que lo que podría considerar mis inicios o el acercamiento ya más formal, por llamarlo así, es en el tianguis cultural. Empecé vendiendo alebrijes, pero esto no fue como casual, ¿no? O sea, en alguna otra entrevista ya planteé esto mismo, pero para mí es muy importante. Curiosamente, hoy me encontré al hermano de este amigo que me enseñó a hacer alebrijes, que por azares del destino no está ya en este plano, está en otro, pero vino a algo, ¿no? O sea, vino a cambiarnos el contexto, ¿no? En especial, para mí, el mío. Entonces, pues ese fue como el detonante donde, pues, decido empezar a este camino que no fue como Sí, tan voluntario, ¿sabes? O sea, me fue llevando así. como no te lo esperabas. Así es, sí. Este, Y esto fue como en y la prepa, más o menos, como en la época de la prepa. en quinto semestre. Y antes de estar en la prepa, ¿ya te gustaba el arte? Sí, de hecho la otra estaba platicando, yo tenía un tío, él ya murió, un tío médico, eh, y este tío siempre me gustaba ir a su casa, tenía libros enciclopedias de arte, y me la pasaba hojeándolas todas las tardes, cuando estaba ahí con mis primos me gustaba ver y ver y ver, y llenarme así de imágenes, desde morrito, ¿no? Desde chico. Entonces, ese creo que fue, yo creo, de mis primeros acercamientos a obras, pues obras de arte, pues universal, ¿no? En las enciclopedias. Así. ¿Algunas que te acuerdes? Realmente no, me acuerdo como de las escenas, así ya sabes, no sé, batallas, caballos, cosas así como más, ¿cómo se podría decir? Pues que cuando estás chico te llaman mucho la atención porque a Sí, final de cuentas, pues es como ver las caricaturas, sí, sí, sí. pero en un realismo donde te sorprende, ¿no? O sea, porque a final de cuentas la pintura está llena de color, ¿no? O sea, y cuando eres niño las caricaturas, todo eso es lo Sí, que te invade, ¿no? Y te llama la atención. Entonces llegar a sí, encontrarte con unas super caricaturas sí, así de realismos extremos o otros tal vez no tanto, pero que sí, las escenas son muy diferentes a lo que está sí, en el contexto cotidiano. Entonces, pues sí, a mí me atrapó, pues, o sea, fue así claro, como, y me gustaba mucho, y cada que iba y agarraba otro libro, y luego agarraba otro, y luego volvía al que me había gustado, y ya los tenía identificados, ¿no? Entonces, sí. ese fue como en la cuestión visual, creo que mi acercamiento a ello. Y en cuanto a la cuestión de plasticidad, desde Desde que chico, estabas niño, me gustaba traer plastilina. O sea, sí, siempre andaba, mi juguete favorito era una bola de plastilina, así. Y hacía, pues, lo que haces, ¿no? De niño, construir naves, monitos, etcétera. Pero pues ya sabes, llega a esta edad adolescente, la vagancia, te olvidas de eso y la vagancia es lo bueno, ¿no? claro, es Entonces, la época. te vas a ello, pero pues así que gustosamente eh, este amigo que se llamaba Gerardo, Sí, Gerardo Quiroz, un día me preguntó así de la nada, o sea, dos personas en la prepa, dos chavos,
oye, ¿y sabes hacer papel maché? Entonces, es como si yo te pregunto, ¿sabes hacer papel maché? No, pues no. Y me dice, ¿tienes un patio en tu casa? Ah, pues sí, en mi casa hay un patio. Saliendo de la escuela vamos y compramos alambre, compramos periódicos viejos, hicimos engrudo y nos pusimos a hacer toda la tarde cosas con papel maché, ¿no? Y desde que empecé, no lo solté. Ya no salía con mis amigos, iban y me chiflaban ahí para salir a la calle, y eso, al rato salgo. Me quedé atrapado en eso, ¿no? Sí. Y este mismo amigo siempre fue muy movido y gestionó un espacio primero en los murales, que así le llamaban al espacio este que había artesanos afuera del Cabañas, ahí. Y después gestionó este otro espacio para el tianguis cultural, pero cuando era en el ex convento. Sí me Y tocó. ahí empecé, pues yo también hacía cosas así de, no sé, pulseras, dijes, etcétera, pero a la vez me enfocaba en mis alebrijes, ¿no? Entonces, Sí. pues fue como empecé y ahí conocí a otra persona, pues que me habló de la escuela de artes y dije, ahora le existe la ¿Cuando solo carrera era como tal. técnico Sí, o pues ya como no, ya la como carrera? licenciatura. Ah, Yo tenía, pues en ese tiempo, 17 años. Y bueno, pues como parte de una de las actividades de la escuela, de la prepa, era ir a investigar como tu carrera, ¿no? Lo que te sí. interesaba. Entonces fui a la escuela de artes, me gustó, y directito, o sea, de la prepa a la escuela de artes, ¿no? A la licenciatura. Entonces ese fue como el proceso, ahora sí que ya del brinco, Sí. como de trabajar con estos materiales que ahora siguen siendo mis favoritos. O sea, para mí la obra del alambre como tal lo llevo en las venas, o sea, el alambre como tal, así es muy Es algo divertido. que has hecho de siempre. Es que, pues, como otro, o sea, vi entre tus preguntas, Sí, claro. de como qué artistas eran o son la influencia en mi vida, y entre ellos es Calder, Alexander Calder, porque tenía esta magia en las manos que donde se sentaba un rollo de alambre, unas pinzas y generaba obras, ¿no? Entonces, esa es la magia que encuentro y la similitud en mi proceso con la cuestión del material, el alambre, ¿no? Entonces, es accesible, puedes lograr lo que quieras, con materiales económicos, por Sí. llamarlo así, les puedes dar un valor agregado, que es el valor del arte, y lograr venderlos, ¿no? Sí. Entonces, esa es como la magia del arte, precisamente, o Sí. sea, entonces, entre ellos uno de ellos es Calder. Y otro, Pues otro, actualmente aunque tengo sea de otra varios. disciplina que te guste mucho. Bueno, está Theo Jansen, que es los mecanismos, ¿sí? Uno que se llama Daito Manabe. Daito Manabe es un artista digital que trabaja también como con cuestiones de inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, entre el performance, la inteligencia artificial y demás, ¿no? Y bueno, pues de repente ahí hay otros más, pero ahorita estoy como más en estas líneas, ¿no? Porque está bien curioso. Theo Jansen se enfoca, o su filosofía es que sus obras son seres vivos para él, pero sin tener nada de robótica, nada de nada, como muy análogo, pero sin embargo parecería algo robótico. Y al revés, Daito es como súper tecnológico, súper, así todo lo de punta, ¿no? Y como encontrar ese punto medio entre estos dos artistas se me hace interesante, pues como en qué punto se puede cruzar, ¿no? Sí. A llegar a ser un cruce, o sea, en cuestiones, ahora sí que de disciplina, ¿va? Y pues los veo como influencia, o sea, como Como influencia influencia. en mi trabajo más que nada. Sí. Oye, y saliendo de la escuela, ¿para dónde le diste? No, pues ahora sí ¿Te que pusiste a trabajar como escultor o te pusiste a exponer? Es que ahí sí son muchos años, ya sé, pero ¿para dónde le diste? Porque me déjame imagino que como escultor el enfrentarte a primero estoy estudiando y ahora ya soy profesional, la sí realidad, ¿no? fue, ¿no? Como un brinco. Sí, o sea, O realmente egresando, fue como, ahora sí que ponte a chambear, ¿no? Ponte a trabajar. Y pues emprendí un negocio que no tenía nada que ver con la escultura, ¿sí? Era más sí, bien de alimentos, ¿no? O sea, sí, un negocio propio. claro. Y estando en ese inter, pues también empiezas a tener estas crisis existenciales donde dices, bueno, ¿y para qué tanto, no? O sea, si me dediqué a estudiar, a hacer esto y me gusta,
pues retomarlo, pero igual, o sea, estaba abierto mi negocio y yo estaba atrás en el patio pintando. No dejaste de ser creativo nunca. No podía, Sí, ¿no? no, O sea, sí te entiendo. estaba haciendo ahí lo mío. Y bueno, hubo un punto, creo que fue otro punto importante. Fui a la Sierra Huichol Sí, con un primo, porque él es médico y yo siempre, el hijo de este tío con el que veía las enciclopedias, sí. eh, yo siempre le decía, llévame cuando vayas, y ya me dice, pues vamos, ¿no? Y estando en la sierra, pues sí te confrontas contigo, o sea, realmente es una especie de... Primero me daba desesperación, o sea, ya me quería venir al tercer día. O sea, ¿estabas campando en la sierra? En un centro de salud, a un lado, estaba como el área donde llegan los médicos y demás, entonces pues yo estuve ahí con ellos, ¿no? Sí. Y a mí siempre me ha gustado la cocina, entonces yo dije, yo voy a cocinar. Yo aquí cocino y aquí me gano mi lugar cocinando, ¿no? O sea, aquí eres medio chef también. También, sí, desde No, pues ya chico sé. siempre he cocinado, desde los 5 o 6 años, así cocinaba para mí y para mi hermano. Y le hacía... Pero bueno, brincando eso, pues eso fue como me gané mi lugar estando allá. Y pues en esta onda de sentirte en esa soledad, en cierto modo, da desesperación. A mí me daba desesperación. Y veía llegar la avioneta y yo decía, ya me voy. O sea, me voy a bajar, ahorita les digo que cuánto me cobran y que me bajen, ¿no? O sea, que solo podías salirte en avioneta. Pues sí, es que ese es aquí mismo Oye, en Jalisco. qué experiencia, ¿no? Es- Porque sí es como salirte de todo lo... sí, Sí, llegamos en camioneta, pero sí. pues llegamos en 12 horas. O sea, esa es la sierra junto a Nayarit. Entonces hicimos un trayecto súper largo, ¿no? Y bueno, pues ya para bajar rápido, pues yo decía, me bajo en la avioneta. Sí, sí, sí. Y después como del tercer o cuarto día, algo pasa en el cerebro, que empiezas como a bajarle, a bajarle, a bajarle. Y empecé a pensar otra vez en la escultura, ¿no? Y fue este reto como decir, pues cualquier como limitante o si a alguien no le parece o cualquier cosa, es como pues con la pena, pero esto es lo mío y yo voy adelante, ¿no? Entonces, regresando de la sierra, ya no quería venirme, o sea, realmente estando allá pues lloré el último día, así como, ya nos vamos para abajo y pues hubo fiesta ahí con los birráricas y todo o sea, muy Algo padre. muy espiritual también. Sí, y no fue espiritual en el aspecto de como de la fiesta del Del peyote, no, porque ni jicuri. lo probé. Fue diferente. Ajá, fue espiritual, personal, porque me salía y me daba unos caminadones en la sierra. Según yo estaba solo, pero sí le decían a mi primo, vimos a tu primo ¿Qué por pasó? allá, así. Yo Ey, en mis chanclas y ahí andaba caminando en la sierra, sí. ¿no? Y mi primo me decía, te va a picar una alacrán. Y yo, si me pica me ha de picar, ¿no? Al cabo eres médico. Y aquí los birráricas saben cómo. Y si no, pues ni modo. Pero pues no, o sea, si a final de cuentas creo que con la disposición que entres a un lugar o en un espacio, así te va a tratar el espacio, ¿no? Entonces, pues yo entré en la mejor disposición y Sí. me trató bien. O Y te sea, me dio regresaste a la ciudad medicina, con tal cual, otra, como con la pila bien puesta, ¿no? con la pila bien puesta y tal cual, eh, pues tenía 25 años Sí. en ese momento. Fui a la escuela de artes porque siempre de repente me gustaba y hasta hace poco fui a dar un rol a la Yo escuela. todavía a veces paso hasta en la bicicleta y me Sí, asomo. pues No, es que sí, a final de sigue cuentas igual, pues, sigue todo pero... Sí, igual. la vibra, ¿no? De tantos recuerdos. Sí, 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 ¿no? sí. Y de que ahí empezamos. De ahí venimos, a final de cuentas. Y vi un cartel de un concurso que se llamaba Física y Escultura. Era de la UNAM. Entonces Ay, dije, allá de sí, en México. Ciudad de México. Y dije, voy a meter, ¿no? Y yo ya tenía ahí una idea y me puse a trabajarla. Ya sabes, cuando estás bien creativo, no dormí. Así toda la noche entre que sueñas las ideas y luego te vuelves a dormir y otra vez como que vuelves a soñar la O sea que resolución. sí eres de las personas que cuando se emociona por un proyecto se super mega da, ¿no? Sí, pues Yo es que no también. puedes no. No, ahí sí te O entiendo. sea, no puedes no cuando algo ya Cuando te cuando te tomó llama la tanto, cabeza, ¿no? ¿verdad? Ujú. Entonces, pues me puse a desarrollar esta escultura y también a su vez marcó, creo que mi camino, mi estilo, uh, no sé cómo llamarlo, pero es la primer pieza que hago así ya como con lo que vengo haciendo, estos medios cyborgs, robots, humanoides, ya sabes. Sí. Entonces,
en 2005 hago esta pieza que la titulé Evolución, como en este juego de evolución de mi proceso, evolución como de la humanidad, ¿no? Como una especie de cyborg ahí que lo estás viendo, ¿no? Si buscas en YouTube Jorge Vite Evolución, ahí está la pieza, ese es el registro, la pieza yo no sé dónde quedó, la vendí en su momento y pues es que está bien curioso porque... Y fíjate, ese desapego siempre lo he admirado muchísimo de los escultores y de los pintores. Pues es Porque dejar yo como ir, ¿no? fotógrafo no tengo tanto ese problema, pero ustedes a veces no saben ni ya dónde queda la obra y ya no hay una réplica, ¿verdad? Sí, Eso está bien interesante. Sí, pues es soltar. Y aquí lo que sucede, como para en este proceso Sí. del concurso y demás, pues envío lo que te pedían. En ese momento todavía te pedían, ¿cómo se llaman? Las como filminas. Estas ¿Qué eran? negativos. Los negativos, las diapositivas. Diapositivas. O sea, estamos hablando de 2005, todavía te pedían no, una diapositiva. todavía, ¿no? imagínate. Entonces, Sí. bueno, ya las diapositivas a color y todo así. O sea, ni siquiera fotografías, diapositivas. Sí, y en alta calidad. Sí, es que en ese entonces la diapositiva era la calidad más alta que podía. Ajá, entonces, bueno, así fue. Me seleccionan y pues todo emocionado, ahí voy a exponer a Ciudad de México al Palacio de Minería. ¿no? Tenías 25 años 25 y ya estabas años exponiendo en México. En Palacio de Minería. Entonces, qué interesante. dentro del marco de una feria, que era como estaban celebrando el Año Internacional de la Física, y el concurso se llamaba Física y Escultura, entonces pues esta escultura pues tiene un motorcito que se mueve y le late el corazón, entonces, bueno, hace como la simulación de un movimiento del corazón pues, latiendo, y siempre me ha gustado como soldar y hacer cosas así, electrónica básica, muy básica, y le hice una caja de controles donde tenía un CD-ROOM, una unidad de CD-ROOM que le había quitado a una computadora, bocinas, luz propia, entonces la pieza tenía atrás sus controles, entonces le ponías play, y había un CD-ROOM que le había puesto ahí con un... Y es más como robótica, ¿no? Pues como una cuestión de interactiva, ¿sí? ¿no? Más interactiva. Y pues el sonido del CD era una respiración mía con ahí unos beats de latido del corazón, entonces como si la pieza respirara y se escuchara su corazón, ¿no? Entonces eso era, y todo lupeado, o sea, siempre podía estar girando, o sea, soneando toda la vida si lo dejabas conectado, ahí estaría, pero bueno. Entonces, pues ahí como que hubo este clic con el propósito del concurso, de la física, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya fui a Ciudad de México, todo padrísimo, la feria tuvo, no sé, Ciudad de México, miles de personas, y pues entre ese inter, pues me dieron, o sea, no, era un concurso, no gané ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, si tú quieres, como en esos lugares, sí. Pero sí el reconocimiento del público asistente, que era, en este momento tomaron a los niños del público asistente, entonces los niños votaron y me dieron el primer lugar, ¿no? Sí, entonces sí. Dije, pues muy sincero. Muy sincero. Y qué bonito, ¿no? Sí. Entonces yo me regresé bien feliz, la verdad, así súper feliz con mi pieza, y llegando acá, la vendí. Alguien me la compró al precio que la puse. Ya, o sea, fue como mi primer venta bien, así bien pagada. Dije, wow, la escultura... Sí deja dinero. Sí deja y va para mí. Y es para mí. Y más que el dejar el dinero, o sea, es como te decía al inicio, o sea, como con materiales sencillos, etcétera, puedes lograr que algo tenga un valor agregado y que se venda, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso fue como 2 años así, como que claves para mí. Porque luego en 2006 hay como una amiga me dice, oye, hay un concurso en Mérida. Pero no era concurso, así me lo platico, pero ya buscando bien, era una muestra internacional España-México. Entonces, pues tenía que meter mi carpeta y todo un rollo. Como todo un trámite. Todo un trámite. Entonces ya, pues lo hice. En el Inter, pues ahí sí, ahora sí que en cuestiones de forma, sí tuve orientación de cómo debería de hacerlo, o sea, cómo meter el proyecto, no como, para que quede bien claro, más que nada es como darle una presentación formal, ¿no? Sí. O sea, esa orientación más que nada, no que alguien me dijo, ay, mira, te voy a ayudar, no. La cosa es, hazlo formalmente, sí. Preséntalo de esta manera.
Y fíjate que a muchos artistas de distintas disciplinas que llegué a conocer contemporáneos, Ujú, ahí es donde yo siempre vi que destacaste mucho, ujú, que tenías esa capacidad de crear proyectos, ujú. proyectos justificables, para mm, poderlos meter a exposiciones y cosas así. O sea, no te fuiste como solamente a querer hacer cosas comerciales, ¿sabes? Te diste la chance de pensar en grande. Eso es muy admirable de ti. ¿Y qué pasó? Bueno, pues así que gracias. ¿De nada? Eh, pues ah, lo metí y tal cual, o sea, la persona encargada es una artista local y ella era el vínculo entre Guadalajara y Mérida, ¿no? Entonces ella entrega las carpetas y en Mérida se hace la selección, ¿no? Se hizo la selección. Pues un día estaba en mi casa, me dice mi mamá, todavía vivía en casa, y me dice, te llegó esta carpeta. Cuando vi que decía Museo Macay Mérida, dije, gracias, así Sí. gracias, ¿no? Llegué, lo fui, lo abrí. Señor Jorge Vite, ha sido usted aceptado, es un gusto que participe en la muestra internacional de Hermandades Escultóricas, México-España o España-México, como lo quieras ver. Y pues otra vez otro punch, ¿no? O sea, ese fue en el 2006. Y va a crear. Entonces otra vez a trabajar. Entonces con el dinero que vendí la pieza con la que me fui a México, Sí. con ese dinero una parte fue para hacer la nueva obra y otra parte fue para viajar, para ir a Mérida, porque no había pago, no había nada, solo se llevaban tu obra. Eso sí, padrísimo. Llegaba la empresa de la mudanza experta a llevarse la obra, embaladita, todo. Súper profesional. Muy Sí. profesionales y pues tú te pagabas tus costes, ¿no? Entonces fue un proceso como de 6 meses hacer la obra. Esta pieza, retomando, ahorita te voy a plantear cuál es la que la reconforme para la exposición del 2019, la que está toda llena de pasto sintético, las figuras que están jalando esto. Esa pieza originalmente era sin el pasto, era solamente con pintura. De la Expo del Refugio. Así es, con pintura marina de tipo para barcos, para que aguantara el clima de Mérida, porque también dije, es un clima tropical, me voy a dar la tarea de que sea algo que dure, porque Sí. va a estar en exteriores. Entonces, bueno, pues otras anécdotas se le suman. Ahí conocí a pues, artistas muy importantes españoles. Y pues íbamos alguna comitiva de aquí, ¿no? Pero cada quien llegó por sus medios. Allá nos vimos, nos encontramos y qué gusto, ¿no? Pero a lo que voy es que um, tuve el gusto de conocer a un artista que se llama Alberto Bañuelos Fournier. Él es un escultor muy respetado en España y una persona súper sencilla. Así como conocí a él, también más recientemente, en el 2020, conocí a Theo Jansen, pero ahorita te platico. Las personas con las que he platicado, que son personas en el arte respetadas y que están en lugares que se lo han ganado buenos, Sí. son sencillos. ¿Sabes? Para mí esa es mi experiencia. Y los que creen que son, pero a veces uno dice falta, Claro. dices bájate 3 rayitas. La pretensión siempre, Pero ¿no? bueno, es como una crítica personal desde mi percepción, desde el Sí. comportamiento, ¿no? Y fíjate, mucha gente tiene miedo de a veces de conocer artistas que admira mucho porque como personas siempre son Ujú. como que lo menos que se esperaba, ¿no? Y cuando te encuentras a alguien que realmente hace cosas con mucho éxito y que tiene una persona tan sencilla, realmente en ese momento se convierte en un ser súper mega grande, ¿sabes? En una influencia, ¿sabes? Porque ahí dices, Sí. ay, o sea, ¿cómo se puede ser tan grande creativamente y como ser humano? Pero, por ejemplo, retomando esta plática con Bañuelos Fournier, Sí. estábamos en un lugar, no me acuerdo ni dónde era, pero iba a haber una cena con el gobernador y como los auspiciantes del museo y demás. Y platicando con él me dice, es que no hemos avanzado más como sociedad, más allá de los egipcios o etcétera. Pero él planteó a los egipcios como tal, en un proyecto que él hizo de cortar una piedra gigantesca. Y dice, pues tuve que diseñar la herramienta, entonces era un cable que estaba diamantado y para poder hacer como un corte en una piedra, creo que mide como 30 o 40 metros. Entonces es un corte que la obra se llama Aferida, ¿no?
en memoria de como un barco que se llamaba el Prestige, según recuerdo, que pues encalló, ¿no? Y fue como un desastre ecológico y todo un problemón. Y esa pieza es como en ese conmemorativo, ya sabes, como de un recordatorio, ¿no? Para la humanidad. Sí. Entonces, bueno, hablando con él, me decía que, dices que no hemos avanzado más tecnológicamente de lo que ya estaban hace miles de años. Miles de años. Entonces eso, escucharlo de alguien como de esa talla, te marca, ¿no? Dices, Claro. vale, o sea, dices, va, entonces, ¿a qué vamos, no? O sea, ¿qué nos toca hacer para avanzar o no avanzar? Pero a final de cuentas, no es el avance, es qué voy a proponer yo desde mí como individuo, ¿no? O sea, a final de cuentas, la vida es efímera. Sí. Si vives 100 años, es una nada ante la vida del universo, ¿no? Totalmente. O sea, somos como un polvo estelar, así como un brote que se seca pronto en la historia del universo. Pero bueno, a lo que voy es como esta fuerza que te da cuando en un punto dices, estás flaqueando y que yo ya no sabía si quería seguir o no en el arte. Entonces, te digo, fue esto de ir a la sierra, bajar y luego ir a Ciudad de México a exponer, ¿no? Es como este recuento, luego vender esta pieza, que eso me da para hacer la obra de Mérida. Y ya estando allá, pues nos dieron un tour en la ciudad, en un camioncito como para ir a ver las obras. Y pues era en el Paseo Montejo, que es algo así como Chapultepec, pero más grande, más largo. Y pues no encontré mi pieza. Yo dije, no, pues no la pusieron, ¿sabes? Y ya, pues yo no decía nada, pues estaba así como, pues participando en todo. Y fuimos a la inauguración, que fue como en una plazoleta y todo. Y dije, no, pues a lo mejor pues la guardaron, ¿no? Y ya, pues dije, bueno, ni modo, pero ya aquí ando, ¿no? Ando en el Argüende. Y ya, regresamos al museo, porque en el museo iba a haber un convivio. Y mi sorpresa fue que estaba fuera del museo. Ah, la pusieron afuera. Junto con otras 4 o 5 piezas, no recuerdo si tal vez un poco más. O sea, otro regalo de la vida. Otro regalo de la vida. Así que dices, mi pieza está afuera del museo. ¿No? Cuando Entonces, no te lo esperas, cuando no te lo esperas, ¿no? Cuando yo dije, no, ya la guardaron, está en las bodegas. Y llegué y dije, ay, gracias, así. De eso que te sientes agradecido porque decidiste tomar el camino que querías tomar. Sí. Y cuando pudiste, no. O pude, no. Entonces, realmente eso, pues hasta la fecha, me sigue dando ese cobijo, ese calor, ¿no? Como para seguir creando. Y ya, pues, como parte como ya al año, porque las obras se quedaron expuestas un año al aire libre, ajá, es un año que, pues, toda la gente que estuvo ahí circulando, fue la exposición un año. Y hay una memoria que es un catálogo súper bonito, ya sabes, donde queda ya. Ahora sí que es mi primer catálogo. Ya cuando me dieron eso, así a mis 27, ya tenía. Dije, me sentí muy feliz, dije, ya con esto, ya estoy registrado en la historia, ¿no? En la historia pequeña de esta ciudad, del evento, de lo que sea, ya soy parte de. Entonces, de ahí pues empieza ahora sí que el andar, ya que ya venía pues desde los alebrijes. Pero pues llegar del alebrije a una escultura ya de, no sé, mide 3 metros de alto y lineales puede medir 5, 10 o 20 porque es de dimensiones variables. A mí algo de lo que siempre me ha interesado es o que se mueva o que se reconfigure o que pueda hacer algo la obra, que no sea estática, que no sea un monolito, ¿sí? Si lo llega a hacer, pues que sea, pero si puedo intervenirle y que se mueva, es mejor. Para mí es más divertido. Entonces, pues bueno, de ahí se vienen pues otra serie de trabajos, comisiones, ¿no? Obra mandada a hacer, etcétera. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? A la fecha sigo en lo mismo. Y bueno, a la par también desde el 2005 ingresé a la Universidad de Guadalajara en el área de bachillerato como docente. Entonces, hasta la fecha, desde entonces, soy docente. Ah, o sea que has estado siendo maestro también. También. Y también tengo mi proyecto personal
en mi espacio, en mi taller, también ahí doy clases un solo día a la semana, escultura Sí, totalmente, y pues lo mantengo como un proyecto propio, también la cuestión de la docencia, sí. pero en un entorno que es mi entorno. Para que también le pases a la gente el conecte para quien quiera estudiar, eso Pues está súper padre. Y aquí en Guadalajara, ¿cuándo es cuando expones? como, Como a un nivel que te haya dejado como mucha satisfacción, bueno, mi primer expo individual, ¿sí? según creo recuerdo, fue en una universidad que se llama Unitec. Ahorita ya no está ahí, ya la movieron, pero en ese momento estaba por Periférico. Creo que ahora hay otra universidad ahí. Y fue mi primera expo individual. Y pues así que fue como date. ¿Cuántas piezas expusiste? No sé, Bueno, tal vez más o unas menos, 8 o 10 piezas, entonces, pero normalmente a mí no me gusta lo pequeño. eran formatos Formatos grandes. grandes, de medianos a grandes, ¿no? Entonces esa fue mi primera expo individual. Esa fue en 2007, entonces va ahí como el 2005, 2006, 2007. Y ya luego otra. No soy de exponer cada año, ni cada dos, ni me exijo así, ¿sabes? O sea, creo que mi otra individual volvió a ser aquí, bueno, en la ciudad, hasta 2014, me parece, en Galería Jolote. Y fue obra textil. Es- Ah, sí me acuerdo cuando estabas haciendo cosas como con bordados, ¿verdad? sí, pero era con máquina. Ah, esto era Es en máquina, diferente. sí, a la fecha todavía lo hago, no lo he hecho últimamente, pero es como una especie de ir saturando con la máquina de coser, entonces a veces le truenas las agujas y todo, o sea, pues, la estás forzando porque no está haciendo para lo que está hecha, o sea, están Sí, hechas como para hacer, sobre, sí, sí, rectos o zigzags, ¿no? Entonces nada es como más. regresarle y saturarle y hacer ahí todo un rollo y encimarle, y pues esto fue como una especie de relieves textiles, o sea, dentro de la escultura, con sobresalido, pero en textiles. Sí. ¿No? Y dentro de la expo también me puse a experimentar un poco con el sonido y generé una pieza. Si la buscan en SoundCloud, se llama Confecciones Sonoras. Ah, qué Ajá. interesante para que la chequen. Ahí de Jorge Vite, Confecciones Y Sonoras. está el puro audio. Está el audio, que es, ya sabes, el registro de la máquina de coser, de cuando estaba trabajando, y ahí la enmascaré con algunos sonidos también parte de. Pero bueno, pues hice su edición Sí, muy amateur, pero en este gusto del sonido, porque a mí también dentro de las preguntas que vi sí. es la música. Para mí la música es clave. Siempre en tu obra hay música Tiene que haber que te sonido, inspira por lo menos, ¿no? Y si no hay sonido en la obra, pues está en mí, en el en momento la creativo. vivencia que tienes. Sí, ¿no? Entonces, pues también ahí fue como jugar entre permitirme Sí. salir de la zona de los materiales rígidos, irme a los textiles y a su vez en esta ligereza de los textiles fluir con el sonido. Y arriesgado, ¿eh? Porque muchos no se salen, o sea, eres de los pocos escultores que conozco que trabajan con cosas, o sea, con materiales como no tan comunes. Es, es que es eso, ¿sabes? A veces me aburro y busco brincar a otros materiales y son bien bonitos, o sea, Sí, es que creo que todo va al inicio, o sea, el haber iniciado con papel maché, algo tan plástico, que puedes hacer lo que quieras con él, los alambres, los sí fue puedes algo que te marcó para siempre. totalmente, o sea, totalmente. De hecho, hoy me encontré no sé si ya lo había dicho, un hermano de este amigo, Sí, que ya curiosamente, trascendió. sí, Sí. y me dio muchísimo gusto verlo, o sea, Ah, claro. y hoy que estamos hablando de Sí, este tema. Entonces, no creo que nada sea casualidad, ¿sabes? Todo va entrelazado en este espacio. sí, Y bueno, pues cada quien tiene ahora sí que como sus ideas, sus creencias, y bueno, yo tengo las mías en ese aspecto. sí, Y pues bueno, por ahí va la línea, ¿no? Y retomando como otro proyecto, sí. ahorita, bueno, estoy como entre dos cosas, ¿no? Estoy con un proyecto como que ya tengo ahí arrastrando, lo que ya le quiero dar salida, pero no es tan fácil. Y este proyecto es un exoesqueleto. Eso es actual. Eso es actual, pero que viene como desde el 2017.
17, 18. Sí. O sea que ya lo traes Sí, trabajando sí, desde hace un y rato. de repente le doy y me enfoco en él, pero luego lo dejo a un lado porque, bueno, hay que hacer otras actividades, hay que hacer otras cosas, la inversión económica, o sea, todo cuenta al final del día, ¿no? Y bueno, está ese proyecto y empecé a trabajar con las cuestiones más de retomar Sí, obra física, de trazos, de tintas chinas y cosas así, porque tengo así puño, a sí. digitalizar la obra y a empezar a jugar con ella como con collages y cosas así para convertirlos, y también de obras de fotos, de escultura, para trabajar en NFT, en cuestión ya de token no fungible, ¿no? Qué interesante, me estabas platicando acerca de eso. Sí. Este, sí, ahora sí que te diste la chance de entrar con cosas de la tecnología, que también es como que un brinco en el que, como que análogo y digital, y como que ahí hay como que a Híbrido. muchos no les agrada, Ajá. el híbrido también. Sí, digo, esa palabra nos vino a marcar Es de y, nuestra generación el híbrido, ¿no? ajá, Sí, y totalmente. ahora con la pandemia la educación todo era híbrido, ¿no? O sea, ya todo es híbrido, todo es híbrido. Entonces, en estas hibridaciones, Como pues, cuando todo era alternativo, ahora todo es ajá, híbrido. ándale, ajá. Entonces, pues estoy con eso ahorita y me Sí, estoy divirtiendo. Es lo que qué padre. más me está gustando. Sí. Estoy conociendo otros proyectos. He tenido algunos intercambios ahí de NFTs con ciertas personas de esta plataforma. Y pues nada, ¿no? Ahora sí que, pues sacándole provecho, ahora sí que a los estudios, ¿no? Claro. Sí. Algún diplomado o diplomados, porque hice de diseño gráfico. Estudiaste diplomado en diseño Sí, hice gráfico. dos diplomados, Hiciste dos. uno como Entonces eres diseñador y escultor también. también, Y sí, docente. y Y haces docente. muchas Y cosas. también Y chef. imparto clases de diseño, Y en la prepa también. de diseño gráfico, Qué sí. padre. Oye, me contabas faltó un artista que también conociste así como. Theo Jansen es eh, el otro artista de los ¿De que qué son, nacionalidad es? él es holandés. Y lo conociste allá en. No, está bien curioso, lo conocí Cuéntame. en Mazatlán. Aquí en México. Sí, es que está bien padre porque a final de cuentas es como esta onda de... Cuando empecé con este proyecto del exoesqueleto, es porque un familiar tuvo un accidente Sí. automovilístico y bueno, pues tiene una lesión medular y pues queda en cama, ¿no? Entonces te cambia. Bueno, a mí Totalmente. me Claro. cambió la vida, me Sí. cambió muchas cosas, pero a su vez empezó esta necesidad de buscar cómo movilizar a alguien, ¿no? Cómo movilizar a una persona. Entonces, desde el arte, desde la escultura propiamente, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, un exoesqueleto es como lo más viable desde este punto, ¿no? Entonces, ahí otra vez retomar como estos seres que estaba haciendo, que se mueven y demás, y como en esta especie de hacer como prototipo, boceto, obra, surge una pieza que se llama Insecto Humano. También la pueden buscar en YouTube, se llama Insecto Humano, Jorge Vite. Sí. Y Insecto Humano es como una especie de marioneta que mide 3 metros 30, algo así. Uh, la empecé a, también son, es que esas piezas son de procesos largos, no sé, creo que estuve como 6 o 7 meses haciendo esa pieza. Y pues empiezas, ya sabes, empecé con los pies. Y de los pies se fue a la pierna y de la pierna a la cadera y la cadera a lo demás y luego la estructura que la soporta y así se fue esta pieza, ¿no? ¿Pero primero boceteas o Sí, la fuiste? no, Sí. sí, pero mis bocetos son muy básicos porque normalmente siempre estoy como, o sea, cuando ya como te decía, si me enfoco en algo, Sí. lo estoy resolviendo, o sea, me gusta salir a correr. En ese tiempo estaba también yendo a nadar. Sí. Y si estoy corriendo, Eres súper mental. me gusta estar Sí. pensando en eso, o sea, resolviendo. Resolviendo. Y pues así se fue construyendo este insecto humano. Y pues también, claro, hay un boceto, un dibujo, dos, tres, cuatro, o sea, hay varios, pero ya el definitivo solo es uno. Así que después de una serie de varios, ¿no? Y ya basado en ese, pues empieza todo el proceso, ¿no? Ya mecanismos y demás, pues ahí los vas experimentando, a que sean funcionales, otros no.
resortes y cosas así, ya sabes. Entonces esta pieza es como un híbrido, porque la parte de abajo es muy pesada, o podría ser, no es tan pesada, pero es acero, y la parte de arriba es más ligera visualmente, es alambre, las manos son alambre con madera, me gusta mucho usar la hilaza, en este caso son hilazas de algodón. Eh, Sobre todo uso la rojo y azul simulando las venas. Me gusta mucho como la cuestión del interior, que se vea dentro del Sí. cerebro, el corazón. Son símbolos que utilizo en mi obra, creo que demasiado, así el cerebro y el corazón, ¿no? Porque son como estas dos grandes órganos del cuerpo que poéticamente nos rigen, ¿no? Así Sí. como la razón, el sentir, etcétera, ¿no? Y pues además que le dan las funciones básicas, pero bueno, que si te quitan algo también es básico, También. ¿no? O sea, pero viéndolo más desde esta poética. Sí. Y pues tiene esas características, como la parte de arriba es más ligera, la parte de abajo es más pesada. Y bueno, empecé a ver cómo funcionaba y ahí puse unos clavos en el techo del taller y ahí le puse unas poleas y a moverla y dije, ay, no manches, sí camina, o sea, sí caminaba. Entonces, al ver que sí caminaba, dije, pues necesito algo que la sujete para que camine. Entonces, en unos meses atrás había hecho para porque también estoy haciendo de repente, hago cosas para la escena, hago escenografías, etcétera, y en ese momento había hecho una estructura para personas de circo, ¿sí? Para una compañía de aquí de Guadalajara que se llama Circo Dragón. Entonces les hice una estructura grande, desarmable, etcétera. Qué Este, interesante. es muy grande la estructura. Yo no la armé solo, o sea, la hice yo solo, pero a Sí. la hora de ya armarla, Ya fue entre yo ya no mucha iba a gente. poder porque es muy pesada. Entonces ya la armamos en el lugar y pues la magia es que cuando la armas dices, ah, sí funcionó. O sea, sí funcionó todo el diseño, Sí. todo. Y pues todo esto está hecho, ya sabes, en Illustrator, este software, y luego lo transfieres a AutoCAD y ya de AutoCAD lo llevas a corte y de corte pues te dan tus piezas y ya soldar y armar y todo este rollo, ¿no? Entonces también están estos procesos previos, ¿no? Que son Sí. mucho de estar diseñando y resolviendo ángulos y demás. Entonces como yo ya tenía resuelto una estructura, ángulos y demás, lo hice a escala, pero a escala menor, ¿no? Entonces de ser 6 7 metros lo hice a 3. Y ese bastidor, por llamarlo así, pero que más bien es como una especie de estructura tipo de columpios, abajo tiene ruedas, entonces a la hora que tú estás haciendo, manipulando el insecto humano, pues el insecto humano da los pasos y se mueve la estructura. No es que la estructura mueva al insecto, sino que el insecto humano mueve a la estructura. O sea, es como si tuvieras una andadera, como un bebé con una andadera, una cosa Sí. así gigante, ¿no? Ya lo conoces, ya lo has visto. Y pues ese es como en esa búsqueda de un exoesqueleto, ¿no? Y hay otra pieza que es una gran silla, esa se llama Origen y también está en YouTube, Origen Jorge Vite. Sí. Es como una gran silla con una especie de juego de entre poleas y cuerdas y tiene arriba sentado ahí a un ser, ¿no? Un ser ahí de alambres con hilazas, volvemos a los alambres, a las Sí. hilazas. Y es origen porque es la idea de cómo movilizas a alguien con un artefacto que esta persona inmovilizada, alguien más lo apoya a moverse, ¿no? Entonces ese es como el origen, ¿no? Por eso se llama así esta ¿Y pieza. estas obras son las que expusiste En el en el refugio, en el refugio? 2019. O sea que juntaste todo lo que estabas haciendo en ese momento y lo Sí, expusiste en individual. sí. Y de hecho, ya ves que fueron dos salas, las dos Sí. salas como más Platícanos de amplias. esa expo, estuvo muy interesante. Sí, pues en lo personal fue una expo que estuve trabajando de esta manera, como te digo. Se dividió en dos áreas. Una era como el área, así las nombré, pues el área mecánica y el área orgánica, o la zona mecánica y la zona orgánica. En la zona mecánica estaban el insecto humano, esta pieza que se llama Origen, otra que se llama Transfigurante, que también está en YouTube, Jorge Vite Transfigurante. Sí. Y es una pieza sencilla, es una pieza pequeña, es como un personaje que está con los brazos extendidos.
y tiene un sensor de movimiento. Cuando tú pasas, se activa un motor y se prende una luz y ya empieza a girar, ¿no?, en su propio eje. Y también está otra pieza que es cinética también, pero esa es de interacción directa. Tú la mueves, es como una especie de bamboleo que hace la pieza. No eran muchas piezas porque también son piezas grandes, entonces Sí, me acuerdo, todas estaban grandes. son grandes, otras medianas, y algunas obras, ahí puse algo de los textiles del 2014, metí dos piezas textiles, que también van en esta onda de los interiores, ¿no? O sea, de mostrar y demás. Y en la sala orgánica estaba la pieza que se llama Viajero. Viajero es la obra con la que fui a participar a Mérida. Y Viajero, pues el viajero ya transfigurado, reconformado y demás, pues dije, a ver, esta pieza ya tiene sus años, del 2007 al 2019, ya habían pasado 12 años. Dije, hay que hacerle algo a esta pieza, no puede seguir siendo la misma, como yo no soy el mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues el pasto sintético se me hace un material interesante, porque te acuerdas, el de nuestros tiempos más chicos era una cosa feísima, así verde, horrible y feo. Y Y ahora, evolucionó, y ahora es ¿verdad? muy bonito, o Sí. sea, lo ves y parece real porque hasta tiene como pastos secos y otros, Sí, así, sí, o sea, sí. es muy real. Y en esta onda, bueno, pues dije, está muy padre este material, y lo integré o lo incorporé a la obra. Entonces ahora están revestidas de este pasto sintético toda la obra, ¿no? O sea, las tres piezas que la conforman, que son dos figuras humanoides y como un prisma, ¿sí? Que está al centro. Las botas no entran ahí, Sí, ¿verdad? ahí están las Sí. botas también, que estas botas, esas botas son o fueron usadas por mí. Y pues en esta onda que dices, ¿qué hago? Mis botas, Las ¿no? voy a forrar. Las voy a forrar porque pues es como representar mi camino, mi andar, ¿no? Mi ser, como parte de esto mismo, ¿no? Entonces Sí. ahí están las botas, que también están forradas con este material, y como agujetas le puse unas guías de enredadera, ¿no? De ramas, De ¿verdad? ramas reales, ¿no? De una enredadera real, como para darle más sentido, ¿no? Porque ya la agujeta pues ya perdía sentido, entonces ya se integran. Y también formó parte en esta expo, en esa área del orgánico, otra que se llama apropiación. Es una estructura de una silla que había en mi casa cuando éramos niños, de una silla tipo Acapulco, ya sabes, estas redonditas, así. Y pues se fue dando al traste con el tiempo hasta que quedó el fierro, nada más. Y ahí estaba, y como yo lo guardaba, ya sabes, estos tesoros que guardas muy de recuerdos personales. Y pues lo que hice fue también darle como esta cuestión de ponerle pasto, tirarla, porque la obra va en el piso no como silla, sino va ladeada, como sobre más pasto sintético con una forma orgánica. Entonces es como en este juego de palabras del arte y las apropiaciones del arte, yo me estoy apropiando de esta estructura, ¿sí? Pero a su vez el pasto, simulando el pasto real, apropiándose de una estructura, de un algo, que en algún punto va a estar todo y ya va a dejar de ser, ¿no? Como si abandonas un lugar, un auto, en un lugar donde hay vegetación, va a desaparecer, ¿no? Sí. Va a ser totalmente invadido. Entonces el entorno se va a apropiar del objeto. Entonces este juego de palabras entre el objeto apropiado por este entorno, que es un entorno sintético, y apropiación mía de ese objeto que alguien más lo diseñó, ¿sí? Entonces es este juego de palabras y de forma. Y otra pieza, todas son, volvemos a lo mismo, medianas a grandes. Y la otra es una pieza que son dos cerebros de cerámica blancos, y es como un camino de pasto donde les une un cordón de algodón, como esta pieza se llama siameses, ¿no? Como esta onda de los hermanos Sí. siameses, y como una ofrenda, porque también este tipo de, ¿cómo se le podría llamar? Peculiaridades de la vida, Sí. a veces no viven mucho tiempo, ¿sí? Entonces es como estos siameses en el piso, sobre el pasto, donde sus mentes están reposando como si ya no estuvieran en este plano, ¿sabes? O sea, como eso, o sea,
como esa parte de las peculiaridades de la vida. Entonces a mí me llama mucho la atención de vez es esa parte, ¿no? También. Y la obra en general también tenía sonido, en este caso, o en ese momento yo no hice el sonido. Del área de la parte mecánica, pues hice el registro sonoro, y el artista sonoro Marcos García se encargó de la parte del audio, ¿no? De toda la confección del paisaje sonoro. Sí. Y del área de la cuestión orgánica, ahí sí fue más a libertad de Marcos, y él propuso, ¿no? Totalmente los sonidos, entonces hay sonidos de aves, etcétera, pero bueno, bajo tratamientos que a veces el ave parece no ser un ave, ¿no? O sonidos de agua, que eso sí hice unos registros, ya me acordé también, que los incrusta y se van enmascarando y demás. Entonces pues fue una expo más completa en el aspecto personal, donde fue como una especie de recuento de obras desde 2007 hasta obras de 2019, que era lo más actual del momento, en ese momento, Sí. para mí. Y otra vez metiendo el sonido, ¿no? O sea, metiendo el sonido como parte de afectar al espectador, al asistente, de que no nada más es la obra en sí misma, que puedas llegar y de repente se muevan un área y otra, ¿no? Una era como un área más contemplativa y la otra era como un área más activa, por eso era la mecánica y la orgánica, ¿no? Y bueno, había planes, ya estaba en plan de hacer una expo en Tonalá, en la presidencia municipal, ya estaba todo, cartel y todo, pero pues pandemia. Y, Y ya, o sea, la expo iba a empezar a ser itinerante, sí, porque pues, o sea, tanto esfuerzo, tanto claro. todo, tú lo sabes, como para que quede en una sola, pues dices, no, hay que mover No, esto. y si era algo muy grande, fíjate, y la calidad que tenía sí era como para estar en más lugares. ¿No? Pues así que gracias por la apreciación. Ah, Y, totalmente. y pues bueno, la idea es esa, o sea, la idea está en curso, retomar. Oye, y de ahí, fue primero esa exposición y después fue lo de la escultura que tienes en Avenida México. No, esa es antes. O a ver, cuéntanos de esa de Avenida México, se Ok. me hace bien interesante ese proyecto. Bueno, la de Avenida México se llama Árbol de Paz, también la pueden ver en YouTube, Claro. Árbol de Paz, Claro, Jorge Vite. abajo del video vamos a dejar todas tus redes y todo lo de Perfecto, YouTube para que la gente pueda ver mucho de lo que estamos hablando de ti. vale. Pues esta es parte de un proyecto que se llama Premio Escultura Juan Soriano. Es de la ciudad de Guadalajara, tal cual, no es del estado, Sí. o en su momento, ya no sé si es del estado o es de la ciudad, pero en su momento solo era de la ciudad de Guadalajara como tal, y estaba abierto, bueno, a todo Jalisco, creo, o porque no recuerdo que haya sido nacional, creo que era solamente estatal el proyecto. Y bueno, pues igual lo mismo, metes bocetos, se abre la convocatoria, tienes que meter tus bocetos, tu propuesta, ¿no? También algo de propuesta conceptual y demás, de qué va la obra. Entonces, en ese momento, pues como a la fecha y no ha parado, pues la violencia es como el pan de cada día, desgraciadamente, ¿no? La violencia externa y ya sabes, o sea, todo. Visual y por todos lados, ya sé. Entonces, bueno, el concepto de esta pieza se llama Árbol de Paz y es una pieza, creo que es la única, y eso me lo hizo ver un amigo que se llama Hiparco Janón. Me dice, oye, creo que tu pieza es la única cinética en la ciudad, es la única escultura que se mueve de gran formato. Sí. ¿Sí? Es la única instalada, en el mundo hay muchas, pero aquí en la ciudad solo está esa. Entonces, eso para mí fue algo que me hizo ver este amigo y digo, no, creo que sí. Entonces va en este juego en la base, ahorita ya la pieza está deteriorándose, la pintura pues ya tiene varios tiempo en el exterior, y bueno, de repente la interacción que pueda llegar a haber o no con las personas, no lo sé, pero la pieza se mueve, la pieza gira en su eje, gira como un volantín, ¿no? Entonces, estos volantines de los parques donde juegas de niño y te pones unas divertidas porque de repente sales volando, ya sabes, te avienta la gravedad. Entonces, pues la idea es esa, o sea, que
que quien se suba, Sí. al hacer un esfuerzo, la pieza le da como le divierte, tal vez, Sí. o le da miedo o lo que sea, pero bueno, haces un esfuerzo para movilizar o mover este árbol de paz, ¿no? Se llama árbol de paz porque en la parte superior son como el perfil estilizado de 3 palomas blancas, 3 palomas de la paz. Entonces es como una pequeña, una mediana y una más grande, porque tampoco es simétrica, o sea, es asimétrica. Y es esta cuestión de generar que la paz está en nuestras manos y tenemos que hacer para que suceda. O sea, no va a venir sola las cosas. Hay que Hay actuar. que actuar y hay que trabajar por ello. Y bueno, Sí. la recompensa es un paseo en la pieza, ¿no? A mí me tocó estar el día que la presentaste y había prensa y ahí sí fue donde me tocó ver que la gente se subía y le daba vueltas y un rato estuviste tú y luego yo me subí y toda la gente que pasaba. Está bien interesante. Y también tienes otra escultura aparte de esa aquí en Guadalajara, ¿verdad? Sí, en el Parque Metropolitano. A ver, cuéntanos de esa. Bueno, esa es más viejita, esa es del 2011. En el 2011, en Guadalajara, se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos y del Caribe, Misión 2011, ¿no? Los 16 me parece. Entonces, unos amigos estuvieron a cargo de pues, la convocatoria, la curaduría y demás, en conjunto con pues, las autoridades del momento, ¿no? De los secretarios de Cultura, etcétera. Y pues también, o sea, no porque fuesen los amigos, entras porque entras. También tienes que poner tus proyectos, tus bocetos y bueno, pues presentas uno y presentas otro y presentas otro y hasta que pues algo es aceptado, ¿no? De estos bocetos. Y en este momento pues el tema eran pues ahora sí que las disciplinas deportivas y me tocó, o bueno, más que me tocara, yo decidí la disciplina natación, ¿no? Fue mi propuesta. Hubo otras anteriores, pero natación fue la que se aceptó. Y retomando esto que te decía, o sea, a mí me gusta descifrar cosas cuando hago otra actividad que no tenga que ver con lo creativo, sino un deporte, ya sea andar en bici, correr, nadar, que lo que más hago así cotidianamente y más fácil y accesible es correr. Es Te correcto. pones tus tenis, me agarro mi perrita y me salgo a la calle a correr, ¿no? Eso todo lo podemos hacer, está Sí. muy fácil, no ocupas pagar gimnasio ni nada y está ahí. Entonces, pues en ese momento iba yo a la natación, desde siempre he ido, desde chico, pero ahora ya tiene tiempo que no. Y pues el tema es ese, natación, y esa pieza del Parque Metropolitano, pues es natación. Entonces es como simulando a alguien que va haciendo este nado de mariposa. La pieza no es ni vertical ni horizontal, es como en diagonal. Entonces, es como su característica de ¿Y esta todas pieza. esas piezas las tienes en tus redes? En Instagram tengo algunas, en Facebook tengo otras. Para pasar tu Facebook y tu Instagram a todos para que chequen tu trabajo. Sí, Entonces, si has estado documentando, sí, ¿ya sí, sí. cuántos años de carrera? Pues egresé de la licenciatura en el 2002, pero realmente para mí empecé desde los alebrijes. O Desde sea, ahí lo para mí eso promocionó, sí, es, o sí, sea, a sí. final de cuentas, El viajezote, ¿no? yo ya estaba exponiendo y vendiendo. En la calle, ahí estaba, ¿no? Desde Con mis antes. piezas y se vendían, ahí estaba, ¿no? Entonces, para mí desde ahí empezó el viaje, ¿no? O sea, ya formalmente, con los aprendizajes que te da una universidad y los maestros y del todo, y la experiencia, pues cuando egresas y sigues, pues ya se le suma, pues, pero está como lo formal y lo informal, si tú Sí. lo quieres ver así, ¿no? Pero para mí empezó desde entonces, Oye, y realmente. si pudieras darle un consejo a Jorge Vite de hace 15 años para que le fuera más fácil esto de la carrera de arte, que de verdad que todos sabemos que no es fácil, ¿sabes? Incluso la de escultor, Ujú. como que sería como algo que te dijeras al del pasado, o que Pues, cambiarías si pudieras, pues realmente nada. ¿no? Y Dejaría un que gran corrieran las consejo cosas. que sientes que te han dado, que crees que realmente te cambió tu perspectiva como artista. ¿Hubo alguien que te diera un consejo que te simbrara? Pues yo creo que
el mayor consejo o no consejo es que te permitas, y creo que eso más bien lo he ido descifrando, que te permitas ser quien eres. Porque realmente puedes tratar de ser alguien más, imitar a alguien más o querer ser alguien más. Mas no es posible, eres tú. Entonces, en ese querer Es lo ser mejor alguien que te va a más, salir ser tú mismo. ser tú mismo. O Sí. sea, la verdad y las complicaciones ahí siempre van a estar, ¿no? O sea, los problemas ahí siempre van a estar. Algo de que me gusta pensar o plantearlo es como no busques problemas, solo llegan, ¿sí? O sea, no seas una persona problemática. Sí. Solos van a llegar y entonces vas a estar bien para resolverlos o no, pero por lo menos no estás buscando ese contexto, ¿no? De problemas y demás. Entonces, pues, eso es como en ese rubro, pero realmente sería como, pues, fluye, sé tú mismo. A veces la vida parece que los años son O sea larguísimos. que a todos los jóvenes artistas o a tus mismos alumnos, ¿eso es lo que les aconsejarías? Sí, y otra que también, pues, está en todos y es como inevitable, es hablar de la cuestión del dinero, ¿no? O sea, el dinero, en lo personal, para mí el dinero es una herramienta. No es el objetivo. El objetivo es otro. El objetivo es yo ser feliz. Ese para todos los artistas jóvenes, ¿No? pongan atención, por favor. Hay cosas más importantes y el dinero es la consecuencia, ¿verdad? Sí, es una herramienta. A final de cuentas, o sea, ok, el camino del artista es así. También hay que ser muy claros. Hay quienes se saben mover con, no sé, grupos políticos, Sí. grupos empresariales o grupos de lo que sea, ¿no? Muy válido, está bien, pero cada quien sabe cómo se va moviendo en esta vida. Y eso ya cada quien es como juez y parte para sí mismo, ¿no? En ese aspecto, pues yo no he tenido ese tipo de acercamientos, ni a grupos políticos, ni a grupos empresariales, ni a grupos colectivos, ni a nada. Has sido muy libre en tu carrera en ese aspecto. Sí, realmente sí, y lo disfruto. O sea, ahora sí que si son mis errores y no se los voy a recriminar a nadie más. Y si son mis éxitos, también, y también, claro, hay gente que te está apoyando, la gente que te ama, en este caso, pues mis seres cercanos, ¿no? Que te dan sustento, que te dan el apoyo, porque también no hacemos nada solos, o sea, eso también que nos quede claro. Muy importante eso, O sea, y que casi nadie habla de eso. solos, o sea, no, Sí te entiendo. nadie hace nada solo, o sea, realmente. Puedes estar en tus procesos en una especie de medio ermitaño, ahí tú solo en tu taller o en tu espacio donde estés trabajando, pero a final de cuentas, no sé, o sea, vas y quieres exponer, pues la expo no se va a hacer sola, va a haber alguien que te va a apoyar, que van a mover la obra, en este caso que te platico, este amigo Marcos García que me apoyó con su obra en el aspecto de crear los paisajes sonoros, no sé, en su punto el director o directora del museo, o sea, es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, también los amigos invitados, texto de sala, ¿no? En este fue Juan Levit, en este último, en la expo anterior fue Jorge Orendain. O sea que has tenido tus invitados que han sido bien importantes. Para mí sí. Sí, ¿no? Y qué bueno que hagas eso. Siento que como artista siempre es algo que te va a alimentar muchísimo. Bueno, pues estoy muy feliz de que hayas venido, muy agradecido de todo lo que te he estado escuchando y sé que esta plática le va a servir mucho en particular a los nuevos artistas y a otros contemporáneos que no sabíamos tantas cosas que has hecho. Hay que creer mucho en la escultura, ¿sabes? Que es un arte que no es tan comercial en cierto modo y que no hay mucha gente que sepa a dónde ir a ver exposiciones. Así es que muchas gracias. Este programa es Encore TV, Arte y Música, y voy a estar haciendo todo lo posible por siempre tener invitados que tengan trayectoria y una muy buena historia y cosas que compartir. Y siempre para cerrar, se me haría padre hacerte la pregunta de, para ti, ¿qué es el arte? Pues el arte es gozo, para mí. Eso sería el arte y de ahí todo lo que se pueda desprender de ello, ¿no?
Sí, ¿no? Padrísimo. Para mí, arte son sentimientos y todo lo que venga de los sentimientos. Por eso es que es tan importante y por eso es que siempre va a haber arte. Pues muchísimas Bueno, pues gracias, gracias a ti, me siento Charlie. muy feliz y Felicidades, espero que nos vaya muy bien en este programa y que totalmente. este sea el primero de millones. Muchas gracias a todos, mucha Hasta paz. luego, que estén bien. Hasta pronto, gracias.